¿Qué tal, chicos? Vamos a revisar la información del tema 11, que se llama Política Económica y Modelos de Crecimiento. Vamos a ver tres modelos de crecimiento. El primero es desarrollo estabilizador, comprende el periodo de 1958 a 1970. Los presidentes son Adolfo López Mateos de 1958 a 1964 y Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Bien, el segundo es el desarrollo compartido, que es en el periodo de Luis Echeverría, que va de 1970 a 1976. Y por último, el crecimiento acelerado con el presidente José López Portillo, que es del 76 al 82. Vamos a iniciar primero con el desarrollo estabilizador. Este se da durante dos sexenios, los de López Mateos y el de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Este sexenio va a ser complicado por todo lo que sucede, no solo en cuestiones económicas, sino en cuestiones políticas, sociales. Recordemos, es durante su periodo que se da la matanza de Tlatelolco, ¿no? Bueno, iniciamos con lo primero, bien. Recordemos que los gobiernos anteriores a Adolfo López Mateos, los anteriores, la idea era industrializar México. Se quería que México fuera un país industrializado, pero nunca se tuvo en cuenta que México realmente no estaba listo para ser un país industrializado. Más de la mitad, más del 45% de la población seguía perteneciendo a cuestiones económicas que tenían que ver con lo rural o lo agropecuario. Entonces, bueno, no era una buena idea industrializar el país en ese momento, pero era lo que se buscaba porque se pretendía que México fuera un país moderno, un país avanzado, un país como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, que bueno, sí estaban más avanzados en ese sentido, ¿no? Vamos a revisar la información bien. Durante 1958, antes de que Adolfo López Mateos asumiera el cargo presidencial, hubo algunas huelgas obreras y aparte había un entorno de ansiedad e incertidumbre por la sucesión presidencial. No se sabía bien qué iba a suceder. Bueno, pues esto provoca fugas de capital debido a que varias empresas pues deciden no invertir en México, ¿no? Al quedar Adolfo López Mateos como presidente, nombra como secretario de Hacienda a Antonio Ortiz Mena, quien va a establecer objetivos, va a establecer procedimientos, métodos para lograr que México prospere, y le va a llamar, de hecho, desarrollo estabilizador. Y la ventaja que va a tener este personaje, Antonio Ortiz Mena, es que va a estar durante los dos sexenios en el cargo de secretario de Hacienda, lo cual le permite dar continuidad al modelo económico. Sus objetivos: industrializar el país. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, Ortiz Mena hace algunas sugerencias para incentivar sobre todo las exportaciones, que era devaluar el peso frente a otras monedas para tener exportaciones baratas y con eso fortalecer las finanzas públicas. Adolfo López Mateos se niega a tal medida, diciendo que bueno, estas medidas le restarían credibilidad y fuerza al gobierno. Y bueno, pues no se devalúa el peso en ese momento, se va a devaluar más adelante. En 1976 se devalúa el peso frente al dólar, ya llegaremos a esa parte. Entonces, en 1960, López Mateos hace declaraciones acerca de la ideología de su gobierno. Él la declara como extrema izquierda, lo cual durante 1961-1962 va a provocar fugas de capital así de enormes, porque todos los empresarios se asustan, ¿no?, con la idea esta de extrema izquierda. Entonces se empiezan a ir. Es presionado también por el gobierno de Washington para romper negocios, relaciones con el régimen revolucionario cubano. Recordemos que en ese entonces Cuba está de hecho saliendo de su revolución contra el dictador Fulgencio Batista,
Fulgencio, de hecho, era apoyado por Estados Unidos. La revolución se da de 1953 a 1959. Queda, como sabemos, como dirigente de Cuba Fidel Castro, acompañado del doctor Ernesto Guevara de la Serna, conocido hoy como el Che Guevara. Entonces, bueno, México no desea romper tratados comerciales con el régimen cubano, y bueno, Estados Unidos presiona en ese sentido para tratar de paliar todos los conflictos que le está provocando la revolución socialista de Cuba y el régimen de Fidel Castro, que en un principio sí era de tendencia socialista, sí era para mejorar, sí era para ayudar a la gente, al pueblo. Después se va a convertir en otra dictadura, y como lo dice Michael Moore en el documental de Capital IMSS, no quieren a Fidel Castro porque él quitó a un dictador que sí querían, ¿no? Fidel Castro quita al dictador Fulgencio Batista y se vuelve él un dictador contra Estados Unidos, contra Yankee. Pero bueno, entonces esto provoca, esta fuga de capital provoca que México tenga que recurrir a un financiamiento compensatorio en el Fondo Monetario Internacional, es decir, préstamos, ¿sí? Deuda externa. Pros de este periodo: se incrementa el presupuesto destinado a educación y salud, sí crece la economía. De hecho, la economía crece 7% anual durante los 2 sexenios. La inflación se mantiene en 2.8% y el dólar se mantiene en un precio estable de 12 pesos con 50 centavos. Se mantuvo la política de construcción de infraestructuras, se hicieron varias construcciones. Por ejemplo, en 1960 se anuncia la adquisición por parte del Estado de la industria eléctrica, es decir, se convierte en una empresa paraestatal, se convierte en una empresa subsidiada por el gobierno, lo cual provoca que las cuestiones de electricidad sean, entrecomilladamente, más baratas, ¿no? Bueno, puede ser que sí lo haya sido en ese entonces. Todavía aquí en México los consumos de electricidad no son tan caros, pudieran llegar a ser más caros si en caso de que se privatizara, aunque es evidente que falta una modernización en toda la infraestructura eléctrica de México, ¿no? Incluso los postes estos de la Comisión Federal de Electricidad, hay una propuesta, hay una iniciativa para hacerlos subterráneos, todo el cableado, lo cual estaría muy bien porque pues se podan muchos árboles para mantener la infraestructura de comisión, ¿no?, por los cables, pero bueno, eso ya es algo más moderno. En 1960 inicia esto de la industria eléctrica. Y bueno, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, recordemos, iban a celebrar la edición de las 19ª Olimpiadas, las Olimpiadas número 19, en 1968, por lo cual hay que construir instalaciones deportivas, edificios para todo esto de las Olimpiadas. Algo similar pudimos ver aquí en Guadalajara durante los Panamericanos con Emilio González Márquez, que hizo ahí su Villa Panamericana, que ahorita ya no sirve de nada, está abandonada, está desierta, está cayéndose a pedazos, y bueno, todos nuestros impuestos junto con los edificios, ¿no?, se vienen cayendo a pedazos. Contras de esta etapa de gobierno: la inversión pública en fomento agropecuario, una de las actividades más fuertes todavía en México en ese entonces, disminuyó, pero fue compensado por créditos de la banca privada y la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda para América Latina creado por John F. Kennedy para frenar la influencia de Cuba sobre los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Entonces, no fue una buena idea endeudar a uno de los sectores que más apoyaba a la economía de México, que poco a poco se va a ir reduciendo su influencia en el PIB, pero siempre estuvo presente con un porcentaje más o menos alto. El Estado recurrió a inversiones y créditos en el exterior que incrementaron el déficit y el endeudamiento entre 1960 y 1968, que es entre el periodo de los dos presidentes. La deuda pasó de 813 millones de dólares a 2.500 millones de dólares, ¿sí? Entonces, hay pros, hay contras también durante este periodo, pero bueno, los contras son más pesados porque los seguimos resintiendo todavía, ¿no? Después viene el segundo modelo, que se llama desarrollo compartido.
un total fracaso, por cierto, a cargo del presidente Luis Echeverría Álvarez, va de 1970 a 1976. Recordemos que en el 68 sucede lo de Tlatelolco, por lo tanto el sexenio de Luis Echeverría va a estar muy cuidado por intelectuales, por académicos, por más gente dentro del país, lo cual pues va a provocar que todas las acciones de este presidente pues, sean evidentes, ¿no? Incluyendo el fracaso de su modelo económico. El objetivo de este modelo económico era el crecimiento de la economía y la distribución del ingreso, lo cual curiosamente sí se logra, hay que decir que sí, pero pues tiene fracasos, se convierte en un fracaso debido a que para 1971 México, su recaudación fiscal, es decir, lo que cobraba en impuestos, era solamente un 7.2% de su PIB, es decir, de todas las ganancias que tenía México como tal para poder distribuir en infraestructura, en salud, en educación, en todo lo demás, solamente el 7.2% provenía de la recaudación fiscal de los impuestos, cuando debería de ser el fuerte, ¿no? de todo esto. Entonces México era un gobierno que no podía financiar su crecimiento ni con el pago de divisas, ni con divisas, ni con recaudación vía impuestos. Por lo tanto, recurre a dos prácticas no muy adecuadas, pero muy válidas dentro del capitalismo, de las sociedades capitalistas. La primera es el presupuesto deficitario, es decir, México va a gastar más dinero del que tiene para solventar su crecimiento. Llega esta lógica muy... esta lógica, ¿no? Carente de tal, pero bueno. No tenemos dinero, necesitamos crecer, pues endeudamos. Pues, gastamos más de lo que tenemos y pues ya cuando crezcamos lo pagamos, ¿no? No lo pagamos. Y la otra es deuda externa. Es decir, nos prestan y aún así gastamos más de lo que tenemos. Nada inteligente, pero pues bueno, son prácticas a las que se recurren constantemente en algunos gobiernos. En teoría, en la política mexicana, esto debió de haber sido regulado por los otros dos órganos de poderes en México. Recordemos, el presidente es el poder ejecutivo, entonces el poder legislativo, la Cámara de Senadores y Diputados, debía de haber frenado todo esto. El Congreso debía de haberle dicho al presidente, no es la mejor opción. Lamentablemente el Congreso para esa época en su mayoría estaba conformado por el PRI, partido único y oficial básicamente de la política. Entonces todo lo que dijera el presidente iba a ser apoyado. La otra era la Suprema Corte de Justicia, quien también pudo haber apelado a estas cuestiones, pero pues no se dio debido a esa situación, ¿no? Entonces, en 1971 van a suceder algunas cosas, bueno, en la década de los 70 en general, van a suceder algunas cosas. La primera de ellas, en el 71, Estados Unidos decide incrementar en 10% sus aranceles en cuanto a las importaciones, es decir, los aranceles son impuestos que se pagan en las aduanas por todo lo que entra o sale del país, dependiendo hacia qué son los aranceles, ¿no? En este caso, para que nosotros pudiéramos exportar a Estados Unidos, teníamos que pagar aranceles y estos aranceles suben 10%, lo cual, bueno, encarece nuestros productos o bien nos provoca un déficit porque nos siguen pagando igual, pero nosotros pagamos más impuestos, ¿no? Entonces esto no es nada bueno. En 1973, el conflicto árabe-israelí, el conflicto que se da en el Estado de Israel y lo que antiguamente era el Estado de Palestina, se intensifica en este periodo. De hecho, este conflicto sigue vigente, aún existe, viene desde 1920, más o menos, se recrudece durante la Segunda Guerra Mundial, que es cuando muchos judíos emigran a este Estado de Israel, que originalmente era muy chiquito, y poco a poco va a ir invadiendo territorio de Palestina, lo cual va a provocar muchos conflictos con los árabes, y es lo que vemos ahorita, ¿no? Acá por Israel, Palestina, la franja de Gaza y todo este conflicto que sigue muy vigente. Va a desatar en 1973, va a desatar un embargo comercial al petróleo, un embargo petrolero, lo que va a generar un estancamiento económico a nivel global en las importaciones, una alza a materias primas,
y una caída del turismo, lo cual le va a pegar muchísimo a México. Bueno, en 1976 el peso se devalúa frente al dólar y después de 2 sexenios de estar en 12.50 sube casi hasta 25 pesos, ¿no? Cosa que estuvimos a punto de vivir nuevamente. Recordemos que ahorita el dólar está a casi 20 pesos o estuvo arriba de 20 pesos, 20 pesos con 7 centavos. Entonces, bueno, seguimos en esta tónica de la deuda externa, de la devaluación. Y bueno, afortunadamente no llegó hasta los 25 pesos como en el 76, pero pues que tanto nos falta, ¿no? 5 pesitos más. Y bueno, así cierra el periodo de Luis Echeverría Álvarez con una devaluación del peso muy, muy, muy grande, algo que le va a pegar a México, pero tremendamente, tal cual como la devaluación del 94, ¿no? Que esa ya nos pegó a nosotros directamente. Después va a venir otro modelo que se llama el crecimiento acelerado. El presidente es José López Portillo, su periodo va de 1976 a 1982. Entonces, para esta época resulta que el conflicto del embargo petrolero empieza a generar una alza en los precios del petróleo. Afortunadamente, cuando México descubre que tiene una de las reservas petroleras más grandes de todo el mundo, ya que pasó de tener en 1976 6.300 millones de barriles a tener 72.500 millones de barriles en 1983, un año después de que termina este señor su mandato presidencial, José López Portillo, ¿no? Entonces va a pasar también de 1978 a producir y vender 365.000 millones, solo 365.000 barriles de petróleo por día, a vender 1,5 millones de barriles de petróleo por día. Esto va a hacer que México empiece a crecer de una manera, tal cual como se llama el modelo, de una manera acelerada. Va a empezar a crear este crecimiento económico, pero siempre sin ir a la par en todo el país y sin contemplar otras esferas de la economía y de la sociedad que también se vieron afectadas. Otra cosa que sucede durante este periodo es que la inversión extranjera crece también. Esto también favorece mucho al PIB mexicano. Va a pasar de 540 millones de dólares en 1977 a 3.075 millones de dólares en 1981, es decir, muchísimo más, ¿no? 6 veces más de lo que se recibía en 1977, se multiplica por 5 hasta 1981 y bueno, 3.075 millones de dólares. Esto permite que se incremente el gasto público y la inversión también del Estado hacia infraestructura de comunicaciones e industrias. Sobre todo se sigue queriendo industrializar México, se expanden las comunicaciones, carreteras, vías telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se invierte en salud y educación, cosa que no se ha hecho ya en bastante tiempo, ¿no? O por lo menos no decentemente. Nuestra inversión mexicana en educación es aproximadamente del 1.7%, cuando en países como Finlandia, por ejemplo, es del 7%, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de países el gobierno invierte $25 por cada alumno que tiene. Aquí en México, si acaso llegamos como a $1 o $2 por alumno, ¿no? Una nada. Pero bueno, ¿qué tiene de contra este modelo del crecimiento acelerado? Al ser toda su base la venta de petróleo, tal cual como lo es básicamente actualmente después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entra en vigor el 1 de enero de 1994, lo veremos, sobre todo cuando veamos el alzamiento armado del ZLN, veremos que tiene mucho que ver el Tratado de Libre Comercio. Esta venta de barriles de petróleo, y al ser la mayor fuerza del desarrollo económico, del crecimiento acelerado, el precio no depende del gobierno de México, al igual como los intereses
de los préstamos internacionales extranjeros tampoco dependen del gobierno de México. Entonces, todo su modelo de crecimiento está sustentado en cosas que el gobierno mismo no puede controlar, lo cual en determinado momento puede bajar los precios del barril, subir los intereses y le da en la torre a todo el modelo económico, que es gran parte de lo que nos sigue pasando, ¿no? Y bueno, lo que sí pudo hacer el gobierno mexicano y que tampoco fue decisiones adecuadas fue seguir con los préstamos extranjeros, con el presupuesto deficitario, y bueno, estos préstamos pedidos a plazos muy cortos de vencimiento, ¿no? Entonces, al no pagarlos en el plazo, pues generan intereses moratorios, lo cual nos incrementa la deuda externa, lo cual nos lleva todavía a un déficit mayor de nuestro presupuesto, lo cual, pues bueno, nos genera la sociedad que tenemos ahorita, como una sociedad con una riqueza muy mal distribuida, un modelo económico fallido, una inflación muy alta, un poder adquisitivo real muy bajo, es decir, nuestro peso, nuestro salario no vale nada en realidad, vale muy poco, no cubre las necesidades básicas de una familia, el salario mínimo es un absurdo, es una irrealidad, es algo irrisorio el decir que con 70 pesos por día puede comer, y no solo comer, vestir, educarse y recrearse y tener salud y capacidad de ahorro todavía. Una familia de por lo menos 4 personas es absurdo, pero bueno, como vemos no es de ahorita, viene todo esto desde la década de los 50, desde antes, y bueno, seguimos en la misma tónica económica más o menos. Y bueno, me extendí un poquito más de lo que yo pretendía con este video, pero espero que no haya sido muy aburrido. Y bueno, esto es todo con lo de los modelos económicos, el crecimiento económico, la política económica y los modelos de crecimiento. Sí. Muchas gracias, jóvenes, nos vemos en clase, hasta luego.